Hola, buenas tardes, bienvenidos. Martes 28 de septiembre del 2021, iniciando nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, a partir de los martes y miércoles, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los jueves también tenemos nuestra reunión para la familia a las 7 de la noche, viernes igual, 2 de la tarde, 8 de la noche. Los sábados por la mañana, Instituto Bíblico y Mujeres de Fe, y los domingos nuestra reunión general. Ya estamos de manera presencial en las congregaciones y también transmitimos en vivo la reunión general de Ibrisur. Para todas las personas que por alguna razón, por medio de esta pandemia, no pueden estar asistiendo presencialmente, bueno, puedan tener el consejo de Dios disponible para seguir aprendiendo, seguir afirmándonos e instruyéndonos, que Dios nos instruya en la palabra. Iniciamos los martes con nuestro servicio, nuestra enseñanza. Enseñanza, servicio todavía no, ¿verdad? Nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes, Jóvenes IBRI. Estamos en la serie Cuidado Joven. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que, si bien es bien conocido por los jóvenes, trae mucha controversia para la mente, para el corazón del joven. Es Cuidado Joven, el yugo desigual. Te decía, seguramente has escuchado de esto, te han enseñado de esto, te han corregido tal vez en algún momento de esto, te han exhortado. Vamos a tomar, claro, el versículo, segunda carta a los Corintios 6:14, dice ahí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice ahí, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice ahí, sois templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claramente, cuando se habla a los jóvenes del yugo desigual, se pone mayor énfasis con respecto al matrimonio, ¿no? ¿Cómo van a decidir? ¿Con qué persona van a decidir qué casarse? Entendiendo este texto que estamos viendo acá, segunda carta a los Corintios 6:14, bueno, traía un contexto que estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba en la ciudad de Corinto. Tenían muchísimas complicaciones ellos. Una de las principales era el paganismo que existía en esta ciudad. Había una cantidad de templos y de creyentes fuera de los creyentes de la iglesia, sino creyentes en sus ídolos, en la idolatría. Y bueno, Pablo tenía mucho que hablar con respecto a ello y se lo hablaba a los hermanos de Corinto. Este texto muchas veces lo tomamos y porque tiene la aplicación para hablar con respecto al matrimonio, con quién van a decidir los jóvenes tener un noviazgo, que en su momento hablaremos de ello, y con quién van a decidir casarse, aunque tiene muchas más cosas que hablar este texto. Es decir, no está explícito en este texto que leímos que diga no te puedes casar con un incrédulo, pero está implícito. Por ejemplo, podemos ver en la primera carta a los Corintios, la primera carta que escribe a los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo, cuando está hablando en el contexto del matrimonio y de lo que conlleva a los casamientos, habla de cuando la mujer viuda queda en esta condición, si es posible que se pueda volver a casar, y ahí sí es explícito en decir con tal que sea en el Señor. Primera carta a los Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
Y podríamos tomar también otros textos del Antiguo Testamento donde ya se daba esta referencia con respecto al pueblo de Dios, si era posible que se casara, que se juntara con personas no creyentes. Decía, tiene mucho mayor enseñanza esto que solamente decir, joven, no te puedes casar con un incrédulo. Pero primero, antes de ir a las cuestiones ya de la vida, tenemos que poner los fundamentos. Es bien importante esto cuando se hable de cualquier tema, porque yo te puedo dar 1001 opiniones, mis ideas, mis pensamientos, desde lo que he visto, desde lo que he vivido, desde lo que me han contado, desde muchas perspectivas. Pero pues si nada más te centro en ese punto, pues bueno, mi dicho puede tener mayor o menor valor que el del otro. A veces uno habla desde la perspectiva de lo que ha vivido y de lo que ha tenido a su alrededor. Por eso es tan importante centrar los principios en Dios para que esos sean los que muevan todo lo demás. Si no hay principios, si no hay verdades fundamentales que busquemos arraigarlas en la palabra, bueno, todo se vuelve, que es algo que hablábamos, todo se vuelve relativo, todo se vuelve relativo. Aquí la palabra que usamos es, y se te dice, joven, no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es esta palabra yugo desigual? Bueno, es una traducción de una sola palabra en el griego que significa unir de forma distinta, asociarse discordemente, unir en yugo desigual. Por eso en nuestra traducción queda esta frase. Es una sola palabra en el griego que cuando la tratamos de traducir, lo que nos enseña, lo que nos empieza a mostrar es cuando alguien se une de forma distinta. Y esto, joven, este consejo, esta perspectiva de la verdad de Dios hacia la vida, este consejo, aún esta exhortación, bueno, es muy importante, ¿sí? Porque te puede librar de muchas cosas, de cosas que ni siquiera puedes imaginar. Te digo, si quieres algo más explícito con respecto a este punto, bueno, ahí está la primera carta a los Corintios, dice, con tal que sea en el Señor. Es importante que entendamos esto. Porque unirse en yugo desigual con los incrédulos significa tener comunión con las infructuosas obras de las tinieblas. Hay varias palabras, varias preguntas que hace aquí. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos porque te da los porqués. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si te das cuenta, son cosas que se oponen. Y esto es bien importante que lo entiendas para la decisión que vayas a tomar con respecto a esto. Dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Era un ídolo, era un demonio, ¿no? Belial. Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, y todavía más, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y lo deja bien claro, ¿no? Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cada una de estas preguntas te lleva a este punto primeramente, ¿no? Son opuestos, son sentidos opuestos, son direcciones completamente y totalmente opuestas. Deja ver esta cantidad de preguntas para que en nuestra mente y en nuestro corazón vayamos entendiendo, por más argumentos y por más que queramos nosotros justificar nuestra decisión que vayamos a tomar, tienes que considerar estas cosas porque van a ser fundamentales. Te decía, aquí no nada más es una asociación, una unión en un matrimonio, una asociación, una sociedad entre socios de algún negocio o algo. Aquí también habla del compañerismo, de la amistad, y no quiere decir, esto sí lo quiero aclarar, que entonces no puedas tener ningún acercamiento con personas no creyentes. Porque esa es una mala idea, ese es un mal entendimiento de esto, esa es la forma que a veces muchos cristianos optan por decir, no, yo ni siquiera, si puedo no hablar con personas que no son creyentes, que son incrédulos, pues para mí mejor no. ¿Cómo vas a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vas a predicar el evangelio? Pero sí hay cosas que tienes que considerar en esto.
Te decía, unirse en yugo desigual con los incrédulos significa tener comunión con las obras de las tinieblas y tenderle la mano a los incrédulos para tener comunión con ellos. Es decir, lo que nos está diciendo es que no debemos de fomentar ningún pacto, ninguna unidad mucho mayor con los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos, ¿qué pasa aquí? Una relación que tengamos que vaya a violar el pacto que tenemos con Cristo, que vaya a violar los principios de Dios. Te decía, el texto en griego dice que unirse en yugo desigual significa entablar relación con una persona que es totalmente diferente a nosotros. Puedes tener conocidos no creyentes, por supuesto. Puedes pasar en algún momento un tiempo con gente no creyente, por supuesto. Puedes tener armonía en el sentido pues de la vida cotidiana, ¿no? O sea, vas a un trabajo donde muchas veces la mayoría, o si no es que todas las personas que están ahí no son creyentes, entonces ¿qué vas a hacer? No vas a hablarle a nadie, por supuesto que no, vas a tener que trabajar, vas a tener que lidiar con ellos, vas a tener que convivir hasta cierto punto con ellos, pero cuando empieza a hacerse una relación mucho más estrecha, aquí es donde empiezan a saltar estas preguntas y tú tienes que tenerlas claras, porque ¿en torno a qué va a girar esa relación? ¿En torno a Dios? ¿O en torno a todo lo que es contrario a Dios? ¿Qué van a hacer esas pláticas? ¿Qué van a hacer esa unión más personal? Por eso te decía que va más allá del matrimonio. Si tú tienes un acercamiento con personas no creyentes, tiene que ser con un buen propósito. Te digo, por favor, quisiera que lo entendiéramos. Esto no quiere decir que te vuelvas una persona que desprecia a las personas que no son creyentes, a las personas que no son crédulas, porque si no, ¿cómo vas a ir a predicar? ¿Cómo vas a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vas a mostrar la misericordia de Dios? ¿Cómo vas a mostrar al mundo la nueva vida que Dios te ha dado? Ahí tenemos claramente el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Cómo lo enseña, ¿no? Que él aprendió entendiendo este punto, a convivir hasta cierto punto con muchas otras personas de diferentes formas. ¿Para qué? Para traerlos a Dios, para mostrarles a Dios. Porque mira, la vida del creyente no tiene parte en la vida del incrédulo. ¿Sí? Te digo, no está diciendo aquí que no puedes mantener ningún contacto con los incrédulos, sino la Biblia dice que no es que tengamos que salir de este mundo, o sea, no es así, no es como esas personas que malentendieron la escritura y se apartaron y hasta hicieron su comunidad para estar lejos de los no creyentes. Para nada es lo que quiere decir aquí. Pero para el creyente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Pues todo lo que el incrédulo niega. ¿Sí me entiendes? Por eso, mientras más entiendas esto, más sentido va a tener el guardar, el entablar una amistad o algo mucho mayor con un incrédulo. Y en verdad, si tú eres de los que todavía rechaza todo este tipo de enseñanzas, haz un análisis verdadero, siéntate un momento y esa amistad muy estrecha, muy íntima que tengas con una persona no creyente, en verdad ve en torno a qué gira, cuáles son las pláticas que tienes, en qué gira esa relación. Y si tú dices, no, es que gira en los principios de Dios, bueno, pero estoy seguro que muchas de ellas, pues lo más probable es que tú hayas tenido que ceder, porque si no, no podría haber. Te decía del yugo, si lo tomamos desde un entendimiento más natural, pues lo que estaba hablando era de dos animales que se les ponía
una cosa encima que los unía para que pudieran hacer el trabajo y fueran hacia el mismo lugar. Imagínense esto, que uno quiere ir para un lado y otro para el otro. Cómo va a ser posible eso? Ese es el punto. O sea, el creyente y el no creyente van en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Porque normalmente el que tiene que ceder, normalmente, aunque no siempre sería así, pero generalmente el que tiene que ceder es el creyente. ¿Para qué? Para que de alguna forma pueda haber una unidad y puedan ir hacia un mismo lugar, pero ¿hacia qué lugar están yendo? Este es el punto importante. Y ya hablando del matrimonio, porque en general, pues yo entiendo y es una verdad, y es una realidad. O sea, mucho de lo que está pensando ya un joven, ya un poco más adulto, ya pasando la mayoría de edad, eso se entiende, pues ya empieza a pensar, bueno, ¿con qué persona es con la que me voy a casar? Y empieza estas ideas que son completas y totalmente buenas y normales, aunque hay que someterlas, eso es lo importante, con quién me voy a casar, qué novia voy a tener, qué novio voy a tener, las parejas, este tipo de situaciones. Pero sí, yo te podría decir, si de por sí el matrimonio cristiano tiene sus dificultades y es difícil, imagina cómo va a ser entre un creyente y un no creyente. Y aquí vamos a entrar ya a los razonamientos. Ahora, es que yo vi a un joven de la iglesia que trajo a una joven o al revés, que no era creyente, y ya se casaron y ya están felices y el no creyente se convirtió, punto, situación. Yo te puedo decir, la excepción nunca va a ser la regla. El problema es que vemos esa excepción y queremos hacerla la regla para nuestra vida y para nuestra situación. Queremos decir, como a él sí le funcionó y como a él le salió, a mí también, o como a ella le salió, a mí también me va a funcionar. No creas porque conoces o sabes de una pareja así y que después le fue bien, ya lo tuyo va a ser igual. La excepción nunca va a ser la regla. A veces Dios es misericordioso y sí, yo también conozco parejas de jóvenes o sea, un hombre y una mujer que se casaron, uno de ellos no era creyente y hoy ya lo es y ella tiene un matrimonio estable en los principios de Dios, en las verdades de Dios y dices, bueno, la misericordia de Dios, pero bajo ninguna circunstancia tú puedes considerar que ese es el principio. El principio está aquí, cuidado con el yugo desigual, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque van a ir a opuestos. Entonces, entiende esto, la excepción no hace la regla, pero eso sí, tú tendrás que tomar la decisión. Y aquí está el punto, y vas a tener que llevar las consecuencias de ello. Es decir, al final humanamente hablando, pues nadie te va a prohibir, ¿no? Que lo hagas, que te cases con alguien, por ejemplo, no creyente. Que empieza a tener un noviazgo con alguien no creyente o que tengas una amistad con alguien no creyente. Dios ya te habló, Dios ya te exhortó, Dios ya te mostró, tú tienes que tomar tu decisión, pero vienen consecuencias. Y te voy a hablar una de las tantas consecuencias que pueden existir cuando tú decides desechar, despreciar el consejo de Dios con respecto a esto. Lo primero es que no tienen los mismos principios morales. Claro, si tú eres creyente, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué te puedo decir? Primero arrepiéntete. Si tú eres creyente, tienes que entender que no creyente no tiene los mismos principios morales y hablando en el sentido ya de los casamientos, lo vas a ver desde el noviazgo. Un cristiano y un no cristiano tienen diferentes expectativas de lo que es un noviazgo y un matrimonio. El joven o la joven no cristiana tiene diferentes expectativas a las que tú tienes. Y sí, estamos hablando aquí en mucho sentido de la inmoralidad. El joven tiene expectativas de cuando un joven no creyente tiene expectativas de cuando tiene un noviazgo con una mujer y lo mismo es al revés, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a ceder? Porque ahí estamos hablando ya de la santidad, de tu pureza.
tienen diferentes expectativas y también van a tener diferentes expectativas de lo que es un matrimonio. Es decir, los objetivos, metas y fines de sus vidas serán muy diferentes. ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser los fines? ¿Para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero tener una familia? ¿Cómo va a ser esa familia? ¿Cómo va a funcionar esa familia? El joven cristiano tiene diferente todo esto al no cristiano. Ahora te voy a ir más allá y tal vez tú lo ves muy lejos, pero si no lo entiendes te vas a encontrar ese punto. Cuando tengas tus hijos, la crianza también va a ser un gran problema porque ambos tienen diferentes principios, valores. Y es lo que te he venido diciendo, al final siempre uno termina cediendo. Y aquí está el punto, casi siempre el que cede es el creyente. ¿Bajo qué principios, bajo qué valores, bajo qué fundamentos van a criar a sus hijos? Las formas de convivir, hasta de divertirse, de realizarse, también van a ser contrarias. Y esto es una verdad que muchos jóvenes viven día con día cuando desprecian el consejo de Dios. Muchísimos, no tienes idea cuántos jóvenes que eran o que parecía que eran cristianos, pues se casaron con personas no cristianas. Y en general, si yo te pudiera hablar del general, es que estos jóvenes han tenido que ceder ante las formas, ante todo lo que era contrario a lo que ellos eran, para poder mantener una unidad, porque digo, si este ejemplo, esta idea de unirse en yugos desiguales, como les ponían una cosa aquí, era de madera o de cualquier otro material, y luego el otro iba aquí y estaban amarrados y agarrados. Entonces esto es para que anduvieran por el mismo lugar, pero si uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para acá, si empiezan cada quien a tomar su camino, pues se va a romper. Entonces, para que ese matrimonio de alguna forma pudiera funcionar, en el sentido más práctico y natural de las cosas, pues van a tener que ceder hacia una dirección. Ese es el punto. Pero el no creyente siempre se opone, al igual que el creyente, o se debería de oponer a la verdad, a los principios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? El creyente empieza a ceder y a ceder y a ceder y a ceder, y cuando llega el momento, y a veces ni cuenta se da, ya está en el camino de la muerte y se apartó completa y totalmente del camino de la vida. Y se justifica porque, bueno, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi esposo, estoy aparentemente feliz, pero bajo principios de hombres, que al final tendrán sus consecuencias. Y ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es lo que en la iglesia se vive una y otra vez, y más cuando se le dijo es que no te cases con una persona, a estos jóvenes que se le dijo no te cases con una persona no creyente, no lo hagas, por más que tú tengas todas las ideas y todos los pensamientos y te hayas creado todas las historias de amor y de todo eso que empieza a pasar en tu mente, ¿no? Porque uno lo ve, no, es que no sabes lo que pasa, es que no sabes quién es que no sabes lo que siento. Te digo, y tú tomas la referencia de que porque a uno sí le funcionó, a todos los demás le va a funcionar, y la realidad es que no es así. Muchas de las situaciones que se viven, de los problemas dentro de la iglesia, de entre las familias, los más fuertes son porque hay un creyente y un no creyente en ese matrimonio. Te digo, si de por sí ya hay situaciones entre los matrimonios que son dos creyentes, pero aquí es muy diferente. O sea, cuando uno se centra en una consejería o trata de resolver un problema de un matrimonio, cuando los dos son creyentes es muy diferente a cuando uno no es creyente y otro sí. Porque al no creyente, ¿qué le dices? Aún como pastor, ¿qué le dices? Si él no cree, no le interesa nada de lo de Dios, no le interesa nada de lo que Dios pueda pensar, pueda decirle o pueda opinar en su vida, no le interesa absolutamente nada de eso. No le interesan los principios de Dios, no le interesa la moralidad de Dios, no le interesa lo que es el amor genuino, no le interesa absolutamente nada de ello. ¿Qué se le va a decir a esa persona?
Y entonces llega el momento donde se encuentra esta realidad y qué va a decir el cristiano. Es que sabes que me equivoqué, ya me quiero divorciar. Deja todo lo emocional cuando si en algún momento te llegas a enfrentar a esta situación, no, si estás en esa situación, deja todo lo emocional, porque lo emocional se va a acabar muy rápido cuando ya estés en la vida real, en la vida adulta, y no te lo quiero decir como un menosprecio, pero ahí es cuando muchos se dan cuenta, porque y ahora te voy a decir algo también, y que lo hemos visto. Eh, las personas se guían por apariencias, y una de las cosas que es muy común en este coqueteo o en es que no lo puedo llamar como cortejar, ¿no? Porque para mí es una idea muy diferente, sino en todo esto de que los novios y que si le gusto y si me gusta y quiero hacer que le guste a esta persona y quiero... la gente simula y aparenta. Entonces es una realidad. Aún, te digo, llega a pasar entre los jóvenes cristianos que el joven o la joven simularon y aparentaron que eran personas muy diferentes a las que realmente son. Y muchas veces lo hicieron durante todo el noviazgo. Y cuando llega el matrimonio, ¡pum! Golpe de realidad. Entonces no creas que porque tú dices, pero es que yo no veo que es tan malo, que yo no veo que es tan mala, o es que lo que me hace sentir, y todas ese tipo de cosas, en algún punto y muy cercano, ya no van a ser las cosas más importantes. Ahí es donde vas a empezar a encontrarte con pared y va a ser mucho, mucho más difícil. Te digo, aún yo creo que si alguien vivió una situación diferente y decidió no tomar el consejo de Dios, pero bueno, Dios en su misericordia le salieron bien las cosas al final, yo creo que aún esa persona te podrá decir, bueno, bueno, conmigo fue así, pero la verdad no es algo que debas de hacer. Yo te puedo decir al final, vas a tener que tomar tu decisión. Pero cuando vengan las consecuencias de ello, ¿qué vas a hacer? Cuando venga todo esto que te dije, la moral diferente, los objetivos diferentes, los fines de la vida diferentes, la crianza de los hijos, el convivir, aún el divertirse, aún todo ese tipo de cosas que te des cuenta que son diferentes, ¿qué vas a hacer? Ya la apariencia física de la otra persona que tal vez te atraía demasiado y que por eso lo hiciste, va a pasar a segundo punto. Muchas de las cosas que aún se vivían en el noviazgo van a pasar a segundo punto. Por eso, cuidado joven con el yugo desigual. Esto principalmente no es por querer imponer, no lo hagas. Sino si te lo hablamos más sinceramente es por lo que va a venir a tu vida muy probablemente a futuro. O sea que hay muchos cuestionamientos que te puedes hacer y muchas ideas y muchas justificaciones. Pero por algo, Dios, aquí por medio del apóstol Pablo, nos instruyó esto, nos enseñó esto. Digo, no está explícito aquí decir que Pablo estaba prohibiendo, pero está implícito. Está implícito porque una de las unidades más importantes entre las personas es la familia, el matrimonio. Es el núcleo de la sociedad. Entonces, claro que está implícito ahí. Eh, Igual creo que está del mismo punto las amistades, y lo hemos hablado, ¿no? En verdad, considéralo. Esa amistad tan cercana que tienes con un no creyente, ve en torno a qué gira. Y ahí saca las conclusiones. O sea, por lo menos no te engañes. Eso sería muy importante. Sería todo por hoy.
Dios te guarde, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto.